propuestas, como todos los estudios biomédicos, que, que contribuyen o que permiten, debo decir, que permiten esa intersección entre el estudio molecular y los aspectos sociales, eh, eh, estudiarlos en la comunidad. Y es importante porque como biomédicos, como investigadores biomédicos, y ustedes en el futuro, es sumamente importante reconocer que tenemos un compromiso ético con la comunidad, con la sociedad. Ahora mismo ustedes están recibiendo un estipendio de una propuesta de fondos federales. Esos dineros provienen de los impuestos que pagan la comunidad, la sociedad, que son entonces apropiados en el Congreso para atender problemas de salud y poder llegar a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y como resultado final la salud de la población. Y es una inversión que se hace en talento, ustedes que son reconocidos futuros talentos y futuros investigadores, que se quiere que continúen en ese camino para beneficio de la sociedad. Por lo tanto, uno de los mensajes que quiero llevarle hoy es que es un aspecto ético. Tener en mente siempre que lo que hacemos en el laboratorio tiene un impacto en la comunidad y que debemos llevar ese mensaje, ese conocimiento que adquirimos en el laboratorio, ya sea generado por el laboratorio o generado por nuestros colegas en el área de investigación que ustedes decidan estar, llevarlos a la comunidad para que así la comunidad se empodere y pueda mejorar su salud y ver esa inversión del dinero de los impuestos que depositan en investigación, eh, ver ese producto y poder utilizar ese conocimiento. El conocimiento no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la sociedad y ya ustedes verán en el futuro cuando tengan sus propios laboratorios, yo espero que así sea, vean cómo ese dinero que viene producto de la sociedad mantiene eh, ese interés, el poder hacer lo que nos interesa en la ciencia y contestar esas preguntas. Así que, nuevamente, como el primer mensaje que quiero dejarles es que el aspecto ético de dar a la comunidad, ya que son los que financian nuestros estudios para su beneficio. Es para el beneficio de ellos que debemos trabajar. Yo preparé una presentación. Veo aquí el área para presentar. Eh, Déjame ver si Windows, ok. Bueno, a ver si puedo, a ver cómo hago el sharing aquí. Sí, ya está subiendo, Irving. Ok, ¿pueden ver el PowerPoint? Todavía. No. Estamos viendo tu Yes. Y ahora, ¿no? Todavía lo que se ve en la pantalla de la computadora, pero no se ve la presentación. Ok, déjame ver cómo podemos hacer eso. Tienes que tener la presentación abierta en tu desktop primero. Ok, muy bien. Entonces, cuando vayas a Windows, le das clic a la presentación solamente. Exacto. Dice now, el Windows, ahí está. Ok, ahora sí. Esa, ahora viene. Sí. Aquí hemos algo de Ahora algo, sí. algo de este COVID-19 es que hay tantos mecanismos de comunicarse, Zoom, Google Meet, bueno, yo he usado casi Blue Jean, lo he usado casi todos. Así que, muy bien. bueno, pues quisiera hablarle un poco de cómo ese intersecto de
la investigación en el bench, en el laboratorio, cómo podemos hacer ese acercamiento a la comunidad y por qué es importante. Y esto aplica, en este caso lo voy a hablar de Alzheimer, pero en realidad aplica a otras investigaciones importantes. En el caso de Carmen, como la drogadicción, cuán importante es que las personas entiendan la biología detrás, no solamente para poder ayudarlos a contrarrestar aspectos como la adicción, pero sino para política pública, para que los líderes dentro de los organismos gubernamentales puedan tomar decisiones informadas. Y ese es el sueño de todos los científicos, pero sabemos que a veces la política se interpone entre medio y no nos escuchan, pero es nuestro deber por lo menos tocar la puerta para que escuchen el aspecto de la ciencia y que puedan tomar decisiones basadas en conocimiento. El Alzheimer, como ustedes quizás entiendan, y perdonen, los slides están en inglés, así que esto es Spanglish, pero el Alzheimer es la demencia más conocida. A veces se confunden y me preguntan en la comunidad, ¿esto es demencia o es Alzheimer? Y en realidad, Alzheimer es una demencia, pero es una de muchas, donde la más conocida y la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras que son igual prevalentes y que también ocurren en un espectro que ya no se conocen como únicas, pero sino como mixed dementias. En el caso particular de vascular dementia, hay una relación bien intrínseca, directa entre Alzheimer y vascular dementia. A veces coexisten aspectos patológicos de vascular dementia y aspectos patológicos de Alzheimer, coinciden. Y ya conseguir un caso puro, patológicamente hablando, de Alzheimer es bien raro. Ahí siempre está mezclado con aspectos vasculares, ya sea como el insulto principal o como una consecuencia de las agregaciones de las moléculas patológicas que llevan al desarrollo de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Pero en términos científico, el término de demencia es uno que define un síndrome, define una colección de síntomas que envuelven cambios en el cerebro debido a la muerte cerebral, a la muerte de neuronas en el cerebro, y lleva a cambios ya sea en conducta o cambios en cognitivos o cambios cognitivos. En las funciones ejecutivas del individuo. Y entonces la definición de acuerdo a esa sintomatología lleva entonces a clasificarla en los diferentes tipos de demencia. Y es algo muy difícil porque el aspecto del diagnóstico se hace principalmente con pruebas neurocognitivas, neuropsicológicas, y no hay unas pruebas moleculares que sean completamente objetivas para determinar qué tipo de demencia. Claro, la experiencia y la retroalimentación, de acuerdo a los estudios patológicos, estudios moleculares, llevan a definir ese diagnóstico de una manera más aceptada, pero en el caso de Alzheimer, por ejemplo, en manos de un experto, la especificidad del diagnóstico alcanza un 95%. O sea que un neurólogo experto en problemas cognitivos tiene un 95% de certeza en el diagnóstico. Así que lamentablemente lo que vemos es por el aspecto socioeconómico en el uso de los planes de salud. Usualmente quienes llevan a cabo ese tratamiento ese primer diagnóstico son médicos primarios, médicos de cabecera, ya sean médicos de familia o internistas, que utilizan
el término, tiene demencia. Y cuando el clínico usa el término demencia es porque no sabe qué tipo de demencia es. Lo que está diciendo es que es un problema que está afectando neurodegenerativamente el cerebro, pero no sabe qué tipo de demencia es. Pues eso lleva a unos problemas. No vamos a abundar de ellos hoy, pero sí lleva a unos problemas en cuanto a estos números que estamos representando aquí. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva que lleva a la muerte de las neuronas, que empieza en el área límbica. Específicamente se entiende, aunque ahora mismo está en controversia, se entendía que empezaba en el entorhinal cortex, pasaba al hipocampo y seguía su progreso a lóbulo temporal, frontal y también entonces al aspecto parietal, la región parietal y pues, principalmente al área de la corteza, donde entonces uno de los principales síntomas es el poder retraer memoria, memoria a largo plazo. Perdón, en este caso al principio es memoria a corto plazo y según la enfermedad va avanzando, entonces memoria a largo plazo. Una persona con síntomas de Alzheimer va a tender a hablar de lo que sucedió en su historia hace 20 o 30 años, pero no va a acordarse qué pasó ayer, domingo, o quién es el gobernador o la gobernadora o corriente, pero sí se va a acordar quién fue en años pasados. Según la enfermedad continúa y avanza a áreas más del área de la corteza, entonces ya la memoria a largo plazo también se afecta y esa lleva a momentos donde la persona ya no se acuerda ni de su propio nombre, ni el nombre de sus familiares, reconocer objetos, etcétera, etcétera. La muerte de las neuronas lleva a esa ampliación de los gyroses y los sulcites en el cerebro. Ustedes ven como en este caso los gyros se ven más delgados y el sulcite se expande por esa pérdida de las neuronas. En ese cerebro con Alzheimer se encuentran dos patologías principales, una en el área extracelular, que se conoce como las placas amiloides o las placas seniles, que están compuestas de un péptido de 42 aminoácidos, 40 a 42 aminoácidos. Principalmente el de 42 aminoácidos lleva a esa agregación, promueve esa agregación de esos péptidos en estas placas que se encuentran en el área extracelular en el cerebro. Y estas placas, como dije, están formadas de estos péptidos que vienen de una proteína que se conoce como amyloid precursor protein. Descubierta a principios del 1980, donde se llega al cromosoma 21, no estudiando personas que tienen esta presentación clínica de Alzheimer, sino estudiando la demencia que ocurre en personas que han llegado a sus 30, 40 años con el síndrome de Down. Y estas personas del síndrome de Down tienen estas placas, acumulan unos característicos de las personas con síndrome de Down que sobrepasan los 30 años, tienen acumulación de estas placas amiloides en el cerebro, y al ver que era la misma, entonces de allí van al cromosoma 21, que es donde se encuentra el amyloid precursor protein. Y el amyloid precursor protein, pues entonces luego se encuentran en ese mismo gen, se encuentran mutaciones que llevan al segundo aspecto, a la segunda clase de Alzheimer, que es una clase que se conoce como hereditaria, en donde mutaciones en el gen de amyloid precursor protein, y luego se descubrió en otros genes que modifican
al amiloid precursor protein como glycinylin 1 y glycinylin 2, que personas que tienen mutaciones, ciertas mutaciones en estos tres genes pueden desarrollar Alzheimer's disease y es hereditario. Dentro de la segunda lesión patológica que se encuentra en el cerebro de Alzheimer es los agregados de tau que se conocen como neurofibrillary tangles. Y estos tangles se encuentran dentro de la neurona, específicamente se tienden a acumular en el espacio somatodendrítico y lleva a la toxicidad de las neuronas y muerte de las neuronas. La agregación lleva a que las neuronas retraigan sus axones y sus dendritas y pierda esa comunicación con en su network dentro de esas regiones del cerebro que lidian con primero el aprendizaje, luego el retraer de memoria. Y esos fueron los descubrimientos que vienen desde 1905, 1906 con Alois Alzheimer, que luego en los 80, tanto para la placas amiloide y los tangles, se descubrieron cuáles eran las moléculas. En los tangles, que no lo he mencionado, es la proteína tau, que mencionó Carmen anteriormente, y ha sido la lesión patológica que más me ha interesado a mí, porque Alzheimer es considerado una tauopatía y no es la única tauopatía, es la más conocida. Hay una serie de enfermedades conocidas patológicamente por la inclusión del agregado de la proteína tau dentro de las neuronas en ausencia de las placas amiloides. Tau por sí solo puede generar una partícula neurotóxica y el más conocido que le puedo mencionar es la demencia pugilística o CTE, que es lo que sufren los jugadores de fútbol, que llevó a la película Concussion con Will Smith, que si no la han visto, pues considero que la deben ver. Es una historia real de un neuropatólogo que no le creían, que era la acumulación de tau, específicamente en el área cortés, en la área de la corteza, al final de los soul size, en esas esquinas de esos turns, ahí es donde se acumula la patología de tau, y es, por ejemplo, en esta área aquí, el agregado estaría aquí, en toda el área de la corteza. Diferente al Alzheimer, que se encuentra más en el área límbica y así progresa. Es bien característico esa agregación en esos foci al final de los soul size. Bien interesante esa patología. Pero uno de los puntos que Carmen me pidió es las controversias en Alzheimer y cuán difícil es esta carrera. Principalmente este field, cuán competitivo es. Y uno de los problemas principales en esta área de investigación es la famosa hipótesis de la cascada amiloide. Y esto fue propuesto para principios de los años 90, finales de los años 80, por Dennis Selkoe y John Hardy. Cuando yo me estaba moviendo a Mayo Clinic Jacksonville, coincidí con John Hardy, que estaba en Mayo Clinic Jacksonville, y pues él fue uno de los primeros en encontrar mutaciones en amyloid precursor protein o APP. Y luego, uno de los primeros también en encontrar mutaciones en la proteína tau que forma esos agregados que se conocen como tangles y que primero forman lo que se conoce como pair helical filaments, que están formados por la proteína tau. John Hardy después, a los meses de yo haber llegado, se movió a NIH. De NIH entonces volvió a UK, a United Kingdom, de donde él es procedente y siempre quería volver. John Hardy es una persona bastante humilde,
bien, un científico geneticista bien centrado en el laboratorio, muy poca comunicación, pero muy humilde, contrario a Denis Selkoff, que sí ha sido una piedra muy, en mi perspectiva, un obstáculo en el desarrollo y avance de la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Yo recuerdo, estuve en una conferencia, Gordon Conference, en Oxford University, donde se estaba presente, el tema era Beyond Amyloid. Ese era el tema de la, de la conferencia, y Denis Selkoff y John Hardy obviamente estaban allí. Y empezaron a dar varias presentaciones de qué otras cosas están sucediendo y que debía el field tener, prestar atención a estas otras áreas que pueden contribuir a la patología. Y luego, luego de como 3 o 4 charlas, le tocó el turno a Denis Selkoff y él empieza, esto era un anfiteatro, yo creo que había menos de 70, 80 personas en ese Gordon Conference. Estábamos en este anfiteatro en la Universidad de Oxford, y Denis Selkoff se levanta luego de que lo presenta. Lo primero que dice es que le da gracias a todos los que habían presentado antes y a todos los que están allí pensando en algo que va más allá del amiloide, porque eso le quita competencia para demostrar que todos nosotros que estamos ahí estamos incorrectos. Y yo en la grada pensé que era un chiste y me salió una carcajada, y ese silencio sepulcral que había en ese lugar, y todo el mundo me miró como que no, él no está haciendo el chiste. Él dijo que pues que todo el mundo estaba incorrecto porque es amiloide, esta agregación de los beta-42, lo que es el inductor de todos los procesos patológicos en el Alzheimer. Lamentablemente yo digo que él es uno de los culpables, porque esta cascada amiloide ha servido de como una restricción, un jacket de fuerza de estos que le ponen a los pacientes psiquiátricos a veces para avanzar la investigación, ya que él ha sido muy influyente eh, debido a la presencia de estos familial Alzheimer disease que están basados en las mutaciones en APP o Presilin 1 o Presilin 2. Y lo que, para hacerle varias décadas en una oración, todos los medicamentos o todas las terapias que han ido en clinical trials en contra de la agregación de beta-42 han fracasado. Todos. No ha pasado uno que haya sido exitoso. Y pues, claro, él tiene varias explicaciones de por qué, que si lo hacemos muy tarde, que si esto, pero obviar que hay otros procesos que están incluidos aquí en que llevan a la agregación de tau, y otros que llevan a la agregación de beta-42. Es un error del fin, que ya yo creo que en los pasados 10 años la gente lo ha ido aceptando y está cambiando esa mentalidad, aunque sigue siendo difícil obtener fondos para ideas que vayan en contra de esta hipótesis central que se conoce como la amyloid cascade hypothesis. ¿Puedo hacerle una pregunta? Seguro que sí. Doctor? Sí. Concuerdo con usted que quizá debe haber otro mecanismo, no necesariamente la cascada de amiloide. Y estaba pensando que quizá la hipótesis está bien, pero ¿qué tal si esa cascada de amiloide que se ve afectada es más bien un síntoma de algo más? O sea, es una consecuencia de la verdadera causa. Por ejemplo, entiendo yo, no sé si es su área de expertise, del ADN oscuro, que es simplemente el ADN no codificante, pues se ha demostrado en varios estudios
de que ese ADN codificante, a pesar de no tener la capacidad, por supuesto, no tiene genes para sintetizar proteínas, tiene la función de regular algunos genes. Por lo tanto, yo entiendo que puede haber, que quizá sea otra, que esa cascada de amiloide en realidad puede ser un síntoma, una consecuencia de otra cosa, como podría ser ese ADN oscuro, que también he visto que en España, creo, de un consorcio que se está encargando de encontrar todo el genoma del cáncer de varios tumores, específicamente el de la sangre. Han visto de que el ADN oscuro tiene un impacto bastante fundamental en ese aspecto. Así que usted consideraría que podría ser una opción. ¿Me permites? ¿Cuál es tu nombre? Pues es que no Luisa. veo a nadie, veo más que mi PowerPoint. ¿Tu Sí, nombre? Luisa. Luisa, muchas gracias por tu pregunta y yo creo que en las manos de ustedes está romper con estos dogmas. Hablaste de dos dogmas. Primero, yo estoy describiendo, perdón, el dogma o cuán dogmático se tornó el aminoid cascade hypothesis. Y estoy de acuerdo contigo, que es mi opinión también, basada en datos, de que APP y Tau, A-beta 42 y la agregación de Tau, son marcadores neuropatológicos, son marcadores de la patología. Y por ende pudieran ser consecuencias de cosas que no conocemos y que estamos investigando. Y pienso un poquito hablarle sobre eso. Pero sí, entiendo perfectamente el punto que traes, porque está basado en otro dogma que ha regido más años que la amyloid cascade hipótesis, y es el dogma de la biología molecular, en donde viene de un DNA que empieza en un ATG y termina en los codones de terminación, y eso pasa a mRNA y de mRNA pasa a proteína. Ese dogma nos ha limitado por décadas y décadas y décadas el poder entender el dinamismo del genoma, el dinamismo del transcrito de los mensajeros y también entender el dinamismo de las proteínas. Por lo tanto, pueden apreciar entonces el impacto que tiene cuando algo se torna dogmático en la ciencia. El genoma, el mismo secuenciación del genoma humano está basado en un bias, que es ese codón de comienzo y esos codones de terminación. Hay muchos más áreas en el genoma humano que están que se conocen como pues, áreas que no son tranquilas, han ido cambiando los nombres, pero están allí no solamente por la hipótesis también de absorber mutaciones a través de la evolución para no afectar los genes específicos. Sí, puede dar esa flexibilidad, pero también puede tener este concepto de autorregulación, ya sea estructural o a través de transcritos que salgan de estas regiones. Yo creo que nos falta muchísimo por aprender y todos los dogmas nos limitan la creatividad, limitan el avance del conocimiento. Y ustedes lo han visto, lo pueden estudiar en la historia de la ciencia, desde el comienzo cuando se pensaba que la Tierra era plana, y se tomó como dogma para demostrar eso, que ahora lo pensamos como como un pensamiento ridículo de que la Tierra era plana. ¿En qué sentido cabe? En ese momento dado, la data que tenían para ese momento era de que sí, era plana. No había nada más allá de Europa y Asia, porque estaban físicamente más conectados, ¿no? Y entonces pensaban que era plana. Y debates
eran grandísimos. Pues podemos ir también al dogma del funcionamiento del cerebro, donde se pasaron años para demostrar que era una neurona la que hacía el trámite del mensaje, y después que se descubrió y se supo que era la neurona, la unidad, y en eso hay que atribuírselo a Santiago Ramón y Cajal, uno de mis héroes en la ciencia, el padre de la neurobiología moderna, demostrar que era la neurona. De allí, eso se torna después dogmático y pensamos que las neuronas lo hacen todo, y no fue hasta décadas después que entonces empezamos a considerar que la microglia y los astrocitos regulan el funcionamiento de las neuronas y también pueden llevar ese mensaje, contribuir a llevar esas conexiones y ese mensaje dentro de estos networks bien complicados que existen en nuestro cerebro. Así que es una contestación larga para decir que sí, todo es posible, todo está en la mesa ahora mismo. Yo creo que nuevamente estos son Tao y el Beta 42 son marcadores patológicos, y si se piensa en ellos como marcadores patológicos que nos pueden ayudar al diagnóstico para ver la progresión de una persona normal a una persona con mild cognitive impairment o a una persona con demencia, cuáles son esos niveles necesarios para hacer esa transición de normal a cognitive impairment a demencia, sí, son valiosos, tienen ese valor de diagnosticar o de predecir de acuerdo a la acumulación de ellos como molécula patológica, esa progresión a la presentación clínica. Alzheimer disease es la presentación clínica de la acumulación de estas moléculas tóxicas, ¿ok? Pero no quiere decir que la acumulación de estas moléculas patológicas es la causa patobiológica que lleva a esa presentación clínica. O sea, son etapas dentro del desarrollo de entender una enfermedad que va desde el aspecto molecular hasta la presentación clínica, o sea, ese onset de la presentación clínica. Y poder definir la diferencia, de marcar la diferencia entre esos componentes es bien importante, pero son líneas grises que a veces en nuestro lenguaje los damos no tenemos el cuidado y los damos como, pues, la molécula de Tao patológicamente tiende a agregarse, por lo tanto es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Y tanto ahí Beta 42 también. Entonces, pues eso nos lleva a esta visión dogmática hasta el día de hoy. O sea, yo tengo compañeros de departamento que yo hago esta presentación o hago de esta manera y me atacan. Este boricua no sabe nada. Porque tiende a ser bien, es tan dogmático que ir en contra de ello es difícil y es generacional también. Vemos como científicos más no quiero usar la palabra jóvenes, pero científicos que están a una etapa más temprana en su carrera, tienen unas visiones más amplias que los que comenzaron en estos estudios en los 80 y esa fue es como, se sienten como que le estamos atacando su contribución a la ciencia, como lo que ellos hicieron, pues ahora está en cuestionamiento. De eso no se trata de que hemos aprendido a poder tener las herramientas para debatir y decir que son marcadores patológicos, no necesariamente la causa de. Y eso pues lo pueden ver en esta imagen. Yo obviamente me interesa estudiar la biogénesis de esas moléculas patológicas de Tao, que envuelven no solamente a Tao, muchas otras proteínas, ¿ok? Que determinan si esa molécula patológica va a progresar o no, ¿ok? Y daño o entender el rol
para poder entender el daño que ellas tengan, estas proteínas, es tan importante como estudiar el aspecto tóxico que pueda generar los agregados de tau. Lo que sí ya sabemos es que estos tangles, que fueron los que descubrió Alois Alzheimer a principios del siglo XX, y todavía seguimos hablando ahora, son marcadores patológicos y los vemos en las neuronas de los cerebros, en las neuronas en los cerebros que han pasado por Alzheimer. Por lo tanto, son neuronas que han persistido y que están presentes. Las que murieron ya se fueron. Por lo tanto, se empezó, una de las hipótesis era que los tangles podrían ser neuroprotectivos o ser menos tóxicos que los oligómeros o los filamentos de tau. Y esto es una hipótesis que ahora tiene bastante base, en donde la célula puede llevar estos oligómeros por funcionamiento de otras proteínas que los reconozcan, a formar filamentos y después formar tangles para proteger a la neurona. Y es porque se ha entendido que estos oligómeros son los que tienen capacidad de salir de las neuronas y ser retomados por neuronas que están alrededor de esa neurona que produjo los oligómeros, y así generar entonces o inducir toxicidad dentro de esas neuronas y poder llevar a cabo la formación de los filamentos. Claro, este proceso aquí de ir y de la monomérica a los dimer, trimers, a los oligómeros, tiene otro paso más acá fuera de este slide, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ya sea de los, como mencionó Luisa, de los el DNA o esas secuencias ocultas dentro del genoma, ya sea por inflamación, interacción del microbioma, que es un proyecto que tenemos ahora en mi laboratorio, entender disbiosis. Y por cierto, Carmen, en ese proyecto estoy colaborando con María Gloria, que está ahora en Rutgers. Tenemos un ART21 que ella tiene un sub-award conmigo y estamos estudiando, desarrollé una técnica para identificar proteínas de bacterias en tejido cerebral. Wow, y entonces ella pues está haciendo va a hacer la validación con todo lo que ella hace el RNA ribosomal y todo eso, para poder entonces poder validar la técnica de proteoma que estamos teniendo, pero ya hemos validado en diferentes bancos de cerebro la identificación de proteínas bacteriales específicas a unas especies que coinciden, que están en el cerebro de Alzheimer y no están en un cerebro normal. Así que está súper interesante eso. Pero nada, todos esos insultos, ya sea por inflamación, ya sea por regulación, que a través del proceso de aging, porque el cerebro es sino el órgano que envejece más rápido en nuestro cuerpo debido a su función, ¿no? Y al maltrato que le damos durante nuestra vida. Todo eso está acá, que puede entonces mover las flechas hacia esta dirección. Pero volviendo a tau, los oligómeros son los que se transfieren de una neurona a otra. Eso se ha demostrado de diferentes maneras, tanto con extractos de humanos como producidos in vitro, utilizando animales modelos, y esa toxicidad existe, ¿no? De estas moléculas. Nosotros estudiamos, descubrimos esta proteína que se conoce como EFHD2. La descubrimos en el cerebro y lo que hemos visto es que esta proteína puede mover ya sea oligómeros o filamentos, puede moverlos hacia tangles. Y para demostrar eso hemos usado tanto estudios en animales modelos como en vitro, en donde en este caso le estoy enseñando una micrograph de electron microscopy, de microscopía electrónica,
donde inducimos la agregación de tau utilizando un ácido araquinoic acid, que es un factor de nucleación de agregación de tau in vitro, y vemos cómo forma esos oligómeros o filamentos. Una vez mezclamos EFHD2 con tau en presencia del inductor, lo que vemos es una masa, ya no vemos filamentos, pero vemos una masa de agregados de tau, que si llevamos a la gráfica anterior, es la transición de estos oligómeros filamentos a estos tangles structure, que tendrían que ser, tendieran a ser menos tóxicos que estos oligómeros. Perdón, ya estamos por terminar la caracterización de un animal transgénico y knockout que tenemos, en donde tenemos el knockout del gen de EFN2 y la presencia del tau humano, y vemos que los animales que tienen el knockout de tau desarrollan el fenotipo de neurodegeneración mucho más rápido que animales que tienen la presencia de EFN2, lo cual nos sugiere que EFN2 tiende a ser una molécula que responde para reducir la toxicidad de tau en el cerebro. Eso es parte de lo que estamos estudiando. Sin embargo, no podemos descartar dentro de todos esos imposibles inductores de esas moléculas patológicas de A-beta como de tau, los aspectos sociales. Y ahí es donde hago la transición, ¿no?, a lo importante de poder entender nuestras comunidades y entender las disparidades que hay en ciertas enfermedades, en este caso la enfermedad de Alzheimer. Lo que vemos es que hay más prevalencia en los latinos, en los afroamericanos, más que en los blancos. Y las razones por las cuales eso ocurre, pues mucha gente piensa que puede ser aspectos genéticos. Yo soy uno de los que pienso que eso es una manera de utilizar nuestras estructuras racistas en las cuales hemos crecido, en la cual influyen nuestros implicit bias, y lo vamos hasta el aspecto molecular. No podemos decir a ciencia cierta que sea por cambios genéticos cuando reconocemos, la ciencia nos ha dicho que hay una interacción entre ambiente y genoma. Por lo tanto, podemos tener el mismo genoma, y son nuestros, de todos los grupos étnicos, tener el mismo genoma, pero es el ambiente el cual nos encontramos que afecta nuestra estructura genómica y nuestra composición genómica, al punto de que lleva unos cambios que pueden ser hereditarios. Ya se ha visto que epigenética también puede ocurrir en las gónadas, y eso puede llevar a puede ser entonces hereditario. Sigue siendo un tema controversial, pero se ha demostrado varios estudios que sí pudiera haber cambios epigenéticos en regiones específicas del genoma que puedan llegar a las gónadas y puedan ser entonces hereditarios esos cambios epigenéticos. Pero no importa eso, al nacer empieza la interacción genoma-ambiente, y sabemos que hay estudios en donde han visto las conexiones sinápticas y el funcionamiento del cerebro en niños que se desarrollan en ambientes enriquecidos, con apoyo, con menos estrés, versus las conexiones y funcionamiento del cerebro de un niño que ha crecido en una región de estrés, bajos recursos e inseguridad y estrés. Y eso, lo que se ha demostrado en esos estudios es que las conexiones en el cerebro de ese niño que está en un ambiente enriquecido son mucho más robustas y mucho más que las conexiones que existen en el cerebro de un niño que crece en un ambiente más inseguro, con mucho estrés y menos enriquecido. Así que el ambiente influye en ese desarrollo del cerebro,
que después nos puede poner de acuerdo a nuestra, después surgir en la vida, nos puede poner a una predisposición mucho más alta de desarrollar enfermedades como Alzheimer que otros grupos étnicos que se encuentren en circunstancias diferentes, sociales. Vemos también que en el aspecto, esto no importa la etnicidad, es cierto para todos los grupos étnicos. En la enfermedad de Alzheimer, las mujeres tienden a tener más prevalencia que los hombres. En el caso de Parkinson, es completamente lo opuesto. Es más prevalente en los hombres que en la mujer, no importa la etnicidad. Por lo tanto, hay nos provee 2 puntos. Uno, que si fuera genético, pues entonces pudiéramos pensar que hubiese también diferencias en esta razón de hombre a mujer entre los grupos étnicos. No es cierto. Tanto las mujeres más prevalencia en sea blanco, Alzheimer, blanco, negro o latino, las mujeres tienen más prevalencia que los hombres. Así que, pero también nos habla de un aspecto biológico en donde todavía no entendemos por qué hay más prevalencia en las mujeres. Se piensa que tiene que ver con un aspecto hormonal y la control hormonal, esas regiones de control hormonal del cerebro para neuroendocrino, para en el desarrollo de la mujer que podrá llevar a tener una predisposición más alta que el hombre. Aunque hay personas que ya, aunque se ha demostrado que no, pero algunas personas todavía piensan que es porque las mujeres viven más, tienen una larga expectativa de vida comparada con el hombre, aunque se han hecho ajustes por edad y expectativa de vida y como quiera se mantiene la diferencia. Volviendo al aspecto social, pueden ver cómo en las personas que están, no importa el grupo étnico, ya sea negro, hispano o blanco, si tienen menos de 12 años de educación, tiende a haber más prevalencia de problemas cognitivos, no importa el grupo étnico. Si están por debajo en sueldo, por la área de pobreza, no importa el grupo étnico, hay mucha más prevalencia de problemas cognitivos. Y también si viven en áreas que son underserved, que son regiones que tienen menos recursos, también ven cómo no importa el grupo étnico, hay más incidencia en más incidencia en problemas cognitivos. Lo que sí pueden ver también en esta gráfica es que los más afectados son los afroamericanos y los latinos. Y eso pues se explica con aspectos de lo que es social determinant of health. Y esto tiene que ver con la actividad, la estabilidad económica que tiene o incide directamente con el acceso a healthcare, a programas de salud, y dentro de esa comunidad también está ligado a ese aspecto social que incluye la educación y que incluye ese ambiente del lugar donde esos niños se desarrollan. Y esto pues lo vemos bien clásico. Solamente en Puerto Rico quizás no se ve tan palpable como se ve aquí en Estados Unidos cuando usted va a una área donde las casas son de valores más altos, donde se ve que hay un poder adquisitivo mejor. Las escuelas públicas parecen universidades, son edificios completamente impresionantes, con unos recursos que todos desearíamos que tuviera una escuela pública.
Sin embargo, vamos a otras regiones donde vemos que las casas son de menos valor, son más juntas, usualmente hay más aglomeración de latinos y afroamericanos, y ven como los edificios de las escuelas están son menos voluminosos, tienen menos recursos, y vemos ese aspecto del concepto capitalista dentro de la educación. Y eso pues tiene unos impactos directos en cómo las personas llegan a ese punto de salud, porque ya el aspecto de la salud pasa a un segundo o tercer plano y pues no se cuidan en aspectos de enfermedades como la diabetes o otros desórdenes metabólicos, problemas vasculares, son desatendidos por falta de tiempo, por falta de recursos económicos y por falta de acceso debido al racismo institucional que todavía existe en las regiones, en la industria de la salud. Pues todo esto contribuye a que se consideran como underrepresented, que son los afroamericanos y los latinos, en esa toma de decisiones, estén más a riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer luego, porque todos estos factores contextuales contribuyen tanto a la educación como a la salud. Están intrínsecamente relacionados. Y ahora mismo yo tengo un grant o un subaward aquí en Grand Rapids, y el parent grant está en la Universidad de Michigan estudiando los árabes, la área de Dearborn, que es la región que más árabes tiene en todo Estados Unidos. Y yo estoy aquí estudiando, haciendo una comparación con el grupo latino, porque el área de Kent County es una de las donde más concentrados latinos hay en todo el estado de Michigan. Y lo que estamos interesados es entender esos factores contextuales en el cual podemos ver cómo esa interacción, tanto ya sea del gobierno, cómo se impacta a las personas, como el aspecto individual y las características familiares, ese contexto en el cual se encuentra esa familia, y poder llevarle a ellos educación sobre cómo reducir el riesgo. No hay manera de prevenir, hay maneras de reducir riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en la comunidad latina. Y poder entonces capacitarlos, empoderarlos con conocimiento para que así puedan lidiar con esas barreras que existen en los programas de salud. Y estamos dando retroalimentación a esos proveedores de salud para que puedan identificar áreas en donde implicit bias o institutional racism existe dentro de esas organizaciones, y puedan entonces tener más acceso, las comunidades latinas, a esos recursos de salud. Y nuestra meta es poder traer a esas personas a la mesa de negociación. Que no no sigamos viendo como investigadores o proveedores de salud de que tenemos todas las contestaciones o todas las soluciones a los problemas de la comunidad, sino traer a la comunidad a la toma de decisiones para alcanzar esa meta que se conoce como Healthcare Equity, en donde todos contribuyen a romper esos ciclos de las disparidades que existen y en las diferentes enfermedades. ¿Cómo se logra eso? Pues nosotros hemos establecido un patrón donde pues, identificamos el problema, entendemos la composición de la población, buscamos cómo dentro de nuestra institución se está incluyendo o no esa población que nosotros queremos trabajar, y entonces establecer esas relaciones de partnership de uno a uno con la comunidad, y luego medir si nuestro acercamiento está funcionando o no. En Michigan, como en Puerto Rico,
la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte. Para el 2020 se espera que vaya a la séptima causa de muerte, no la sexta, sino la séptima, y no es porque haya menos casos de Alzheimer, sino de que COVID-19 va a pasar a ser la causa número 1 de muerte en el 2020, lamentablemente. Pero es la sexta causa de muerte. Hay 1 de 4 adultos de 70 años o más padece o ha sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, y este número siempre se considera de que es un número que está por debajo de la realidad, debido a ese problema de diagnóstico que le estaba hablando al principio, de quién hace el diagnóstico. Solamente el neurólogo puede llegar a ese diagnóstico de Alzheimer, y muchos se pierden como dentro del zafacón que se conoce como demencia senil, y es porque en realidad no se pudo identificar qué tipo de demencia tiene la persona. En el área donde yo vivo, Kent County, viene a ser el cuarto en la cantidad de muertes asociadas con Alzheimer en todo el estado de Michigan. La comunidad latina en esta área es compuesta principalmente, como en todos los lugares, por mexicanos, y la segunda población que más contribuye más a la población latina son los puertorriqueños. Nosotros vivimos en una área donde es bien representada esa diversidad dentro de los subgrupos que componen la comunidad latina, y estamos haciendo estudios para entender diferencias entre estos grupos dentro de la comunidad latina, ya sea de percepción sobre la enfermedad de Alzheimer o comorbilidades, contexto de la familia, etcétera. Porque cuando ya entramos más al aspecto de Sudamérica, que está bien representado aquí, en Kent County, la mayoría de ellos no están incluidos en esta gráfica porque son personas que son indocumentadas, que son inmigrantes indocumentados, y entonces pues la población aquí es bien alta, casi alrededor, se piensa que está alrededor de 12 a 15,000 familias que son inmigrantes indocumentados en esta área. Pero sigue siendo, en Grand Rapids, los hispanos siguen siendo la población de mayor crecimiento, también con los afroamericanos. Y estos números pues ya tengo que actualizarlos ahora cuando salgan los nuevos del censo. Estos son estadísticas para demostrar la demografía de la composición social, esta composición social de Grand Rapids, lo cual es importante entender para poder usted trabajar con las comunidades. Grand Rapids viene a ser una de las ciudades donde más segregación en las escuelas existe todavía en el 2020. Vemos donde hay escuelas que la mayoría son blancos, y otros donde la mayoría son negros, y otros donde la mayoría son hispanos. Esta Southwest Community Campus, yo conozco el principal de la escuela y estamos trabajando con ellos y con la comunidad escolar como base a entrar hacia la comunidad. Pero pueden ver la segregación que hay, que son escuelas principalmente de negros, principalmente de blancos, o principalmente primero de latinos, o de blancos. Hay una segregación bien grande todavía aquí en Grand Rapids. Y esto sin incluir el impacto que tiene, que es otro aspecto que estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Alzheimer, el impacto que tiene a los cuidadores de personas que viven con Alzheimer. Y el impacto es ya sea económico como también psicológico. Tenemos el síndrome del cuidador, el cual sufren de depresión, tienen problemas metabólicos, y también están a alto riesgo de ellos mismos desarrollar algún tipo de demencia, usualmente demencia vascular, o también enfermedad
la enfermedad de Alzheimer. Lo que hacemos es, y me pueden hacer preguntas, lo que hacemos es establecer ese partnership donde tenemos un acuerdo basado en intereses mutuos entre la comunidad y el investigador, y tenemos un network de organizaciones que contribuyen a diferentes aspectos dentro de la sociedad y se especializan en diferentes componentes, ya sea inmigración, ya sea en educación, ya sea en salud, y todos con ellos hemos establecido algún tipo de partnership para poder entonces alinear nuestros intereses. Esta gráfica enseña algunos de los grupos en el cual hemos, dentro de este grant, hemos establecido ese partnership, ya sea organizaciones que sirven a la comunidad, organizaciones que proveen servicio a la sociedad, proveedores de salud, y también centros comunitarios que dan servicio a los envejecientes. Y esto forma nuestro partnership en el cual nosotros utilizamos para llegar entonces a la comunidad o a llegar servicios a la comunidad, servir de puente para llegar a la comunidad. Es importante reconocer que tenemos que tener esa representación dentro de nuestra institución. No se trata de diversidad, se trata de inclusividad. No es contar personas, sino evaluar cuán inclusivo es nuestro ambiente. Para eso, pues, nosotros tenemos, para los estudiantes de medicina, tenemos un programa de pacientes, de simulated patients. Y lo que esto es, son pacientes como en vez de ser este maniquí que tiene sensores y el profesor lo puede controlar, ya sea paro respiratorio, ya sea un ataque al corazón. En la computadora el profesor puede controlar la reacción del maniquí. También tenemos personas que se aprenden un libreto, y el estudiante de medicina tiende a hacer esa interacción, a aprender esa interacción con el paciente. Pues entonces estamos reclutando pacientes que sean de la comunidad, esos pacientes simulados, que sean de la comunidad latina o de la comunidad afroamericana, para que sean parte de este programa en el cual le pagan $40 la hora. Sirve de trabajo, también sirve para incluir a estos miembros de la comunidad en el entrenamiento de los futuros médicos, y a la misma vez ellos son entrenados a cómo hablar con un médico y qué esperar de un médico. Entonces nos sirven también de recursos para llevar esa información a la comunidad, para que entrenen o eduquen a las personas de la comunidad de cuáles son las expectativas que deben tener de los médicos cuando los visitan. También tenemos un comité compuesto de miembros de la comunidad que representan las diferentes organizaciones que nosotros tenemos ese partnership, y todos ellos son reconocidos por la universidad, por Michigan State University. Cada cual tiene su ID de entrada al edificio, y ellos son nuestros colaboradores. Además de ser nuestros consejeros, son colaboradores dentro de la comunidad. El último paso es entonces evaluar si qué impacto estamos teniendo en la comunidad. Los colores representan diferentes seminarios que hemos llevado o educación que hemos llevado sobre cómo reducir el riesgo de Alzheimer, y podemos entonces visualizar qué área de Kent County estamos impactando. Nosotros, el edificio se encuentra aquí en el 49503, y vemos cómo entonces hemos impactado fuera de esa misma región otros sectores del Kent County. Y pues seguimos evaluando para ampliar
especialmente en esta área, que es donde se encuentra entre el 507, 509 y 506, es donde se encuentran, y 503, donde se encuentran la mayoría de los latinos en el área de Kent County. Y pues estamos teniendo éxito porque la mayoría han escuchado de nuestros eventos por word of mouth. Así que nuestro impacto en la comunidad a través de este partnership con las instituciones que sirven a la comunidad nos está sirviendo porque la mayoría se está enterando por comunicación. Estamos dentro de la comunidad y ellos están hablando sobre lo que está aconteciendo para aprender más sobre cómo reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, y demuestra también que los que participan tienen un interés de aprender más, mucho más sobre diferentes temas. Pues esto es simplemente evaluación de cuán efectivo estamos siendo para llevar esa información a la comunidad. Y de ahí entonces poder utilizar planes que transformen de acuerdo a los temas que ellos nos traen y nos proveen en nuestras charlas. Así que pues con eso, esa es la presentación que les preparé, así que podemos dialogar al respecto. Sí, ahora si le das stop sharing no puedes ver. Sí, ahí estoy. Sí, Okay, yo sé que algunos temas no se habrán peinado o están en... pero para que se pongan en video, para que por lo menos el doctor los vea, por favor. Están con el dress code del COVID-19. Sí. Están con los avatar, tú sabes. Sí. Que ahora todo el mundo, aunque algunos tienen avatar, solo tienen letras. Sí. Ahí están Saludos. un poco saliendo del safety de no verse. Está bien. Pues jóvenes, si tienen alguna pregunta en confianza, ya sea de lo que les presenté o de cualquier otra pregunta que ustedes tengan, estoy a su disposición. Don't be shy. Estamos trabajando en eso, Irving, porque ellos fíjate, todos son muy interactivos, pero a veces como que hay que darles como que un empujón. Sí, sí. Vamos, jóvenes. Un tema súper interesante, gracias, Irving. Y además yo pienso que les demuestra a todos ustedes lo que desde los moléculas, fíjense que el doctor Vega trabaja en la cosa más molecular y llega a la parte comunitaria. Y eso es el mensaje que queremos que ustedes vean que se puede, ¿verdad? Que es viable. El asunto es que usted tenga la intención y además de que es nuestra responsabilidad como científicos, ¿verdad? No solo publicar nuestros hallazgos, que es indispensable, sino que también participar del cambio a nivel cultural, comunitario, de equidad, a veces hasta eso hay que llegar, ¿verdad? Y él trajo el asunto de esa gran disparidad, ¿no? Racial que nos impacta a todos en Estados Unidos. Y acá en Puerto Rico podríamos hablar de eso después, ¿verdad, bro? Vamos a... También lo hay. Vamos a discutirnos con lo de Estados Unidos. Héctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Ahora mismo yo estoy participando en otro internado de verano donde le estamos dando mucho énfasis pues, a lo que son los social determinants of health y ese aspecto de un approach más holístico a las situaciones que antes no era tan común. Y pues algo que pues discutimos recientemente, que yo creo que usted también tocó, es el aspecto de structural competency, que no es tanto enfocarte en educar a las personas, que obviamente sí es un aspecto importantísimo, pero también atacar algunos de los problemas a nivel estructural. Y yo le quería preguntar, en el trabajo de ustedes, ¿cuán difícil o fácil o cómo ha sido el proceso de atacar ese aspecto estructural como lo que es implicit bias, pues problemas a nivel de plan médico, de accesibilidad de hospitales, de personas que no son bilingües y en comunidades donde hay alta tasa de personas que su lenguaje nativo no es el inglés? Y quería ver si usted podía hablar un poquitito de eso.
Sí, muy buena pregunta, porque ilustra que no es un trabajo sencillo, tiene diferentes fases, ¿okay? Y tocaste casi todas, ¿okay? Principalmente en el aspecto de la comunidad, de los puntos que tocaste es el lenguaje, es una barrera, el, el aspecto social de la inmigración en este nuevo ambiente sociopolítico ha revertido grandemente lo que se pudo haber avanzado en la confianza en estructuras gubernamentales, se ha revertido enormemente, en donde vemos personal de ICE en los estacionamientos de clínicas comunitarias. Wow. Y donde han tenido que cambiar el sistema de citas para lidiar con esa situación. O sea, ustedes quizás por las noticias no les llega, pero aquí estamos viviendo los tiempos de los nazis, en donde se persigue, pero de una manera con toda la fuerza que te puedas imaginar, simplemente por el color de tu piel y por tu acento, ¿ok? Es una cosa bárbara y yo principalmente lo vivo porque nuevamente estoy en Michigan, estoy en Lexi de Boston. Donald Trump cerró su campaña del 2016 aquí en Grand Rapids, ¿okay? Y entonces lo que vemos es a todos los niveles, vemos una estructura cultural basada en un razonamiento racista. Entonces, ellos no ven el racismo, porque es un aspecto cultural, estructural de la sociedad. Entonces, hay una dicotomía enorme porque es Michigan y en esta área de Grand Rapids es donde más inmigrantes de África y de Sudamérica hay, y en donde hay prácticamente a no costo adoptar a un niño, ya sea de Sudamérica o de África. Y yo soy católico, cuando vamos a la iglesia vemos familias que los niños son o latinos o afroamericanos. Y tú dices, es una contradicción como en el aspecto estructural de la sociedad tú ves y palpas el racismo y en otros aspectos ves que es uno de los estados que más inmigrantes tiene. Estamos hablando que en el aspecto de los árabes, Dearborn es la región que más inmigrantes árabes tiene en todos los Estados Unidos. O sea, que no, tú dices, pero ¿qué es esto? Es una locura, es una contradicción constante. Pero lo que vemos es como hay unas cosas culturales que no las ven. Entonces, el aspecto que llevas de la salud, de la institución de la salud, esa ya no es un implicit bias individual, sino un implicit bias institucional. Y entonces hacer ver ese implicit bias es bien difícil. Y lo que hemos hecho es, en este caso, puedo decir que una de las ventajas de COVID-19, porque desata o desenmascara todas estas problemas. Y tenemos la excusa perfecta para ir en contra de esas estructuras que, mira, por eso no tienen el test, por eso no están haciendo esto, por eso no están llegando, está allí palpable. Y pues yo no soy virólogo, yo no soy epidemiólogo, yo no soy de salud pública, pero ahora mismo estoy haciendo community testing de COVID-19. Tenemos un proyecto aprobado de ARB donde vamos y hacemos test en la comunidad, principalmente a personas que trabajan en contacto, en mucho contacto, y hemos encontrado muchos casos de personas asintomáticas que son positivas, que el Estado le negaría el test porque no tienen síntomas. Y entonces ahí hacemos contact tracing y llegamos al miembro de la familia que sí tiene el síntoma.
Y entonces, pues, eso nos ha ayudado a bregar con esos factores estructurales, pero es bien difícil. Y tenemos uno de nuestros partners en el Community Advisory Board, es el CEO de Voices of Health, que es una organización que provee intérpretes médicos a los hospitales, y entonces a él lo tenemos allí como el recurso para cuando el proveedor de salud nos dice, es que no saben hablar inglés. Aquí, venga, aquí tienen a estas personas, problemas resueltos, le podemos proveer los intérpretes. Y así servir de puente para cada vez que traen una excusa, tenerle la solución. Gracias. Para mí realmente es bien difícil. de toda esta situación, pero aquí también hay problemas con cuestión de la poca accesibilidad que hay, no solamente a personas que no hablan español o inglés, pero también personas que tienen, que son sordas o que son ciegas, no tienen los recursos para poder tener un acceso a la salud igual que, que los demás o como se supone que sea. Y hace poco Correcto. una muchacha hizo que varios restaurantes tuvieran menú en braille, pero hay un montón de edificios y lugares donde eso no hay. Gracias, Claudia, por ese punto tan importante. Mira, este aspecto de diversidad, yo soy el co-chair. Bueno, déjame ir para atrás. En Michigan existe un grupo que se conoce, una organización que se conoce como Michigan Dementia Coalition. Y es un esfuerzo a nivel de todo el estado de Michigan. Yo soy el co-chair de un comité dentro del Michigan Dementia Coalition de diversidad, diversity, equity and inclusion. Y uno de los puntos que yo traje es que el enfoque de la coalición era principalmente en el aspecto étnico. Pero cuando uno de los primeros trabajos que hicimos fue definir qué es diversidad. Y traje investigación que está saliendo recientemente, lamentablemente, tengo que decir que en los últimos 5 años, sobre el sordo y mudo en la enfermedad de Alzheimer. Porque las pruebas que existen son pruebas neurocognitivas o cognitivas, por la parte de neuro ya eso hay que quitarlo, porque si es cognitiva tiene que ser con el neuro, así que pero nos encanta ponerle neuro a todo. Somos demasiado los neurocientíficos, somos neurocientíficos, no solo científicos, somos neurocientíficos. A todos les nos gusta ponerle el neuro allí y a veces se torna hasta ridículo, neurocognitivo. Y el otro día estábamos debatiendo eso, pero si es cognitivo tiene que ver con el cerebro, porque ya tenemos que decir neurocognitivo, pero anyway. Y estábamos hablando de cómo vamos a medir Alzheimer en una persona con una prueba psicológica, un examen cognitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A una persona ciega, a una persona muda, a una persona sordomuda, a una persona, ¿sabes? ¿Cómo hacemos eso? Y sí, eso va a nuestros implicit bias también. O sea, no pensemos que los implicit bias son específicos, son únicos a un grupo étnico. Nosotros tenemos también implicit bias y esos biases llegan y se adentran a las hipótesis científicas que hacemos en el laboratorio y en nuestro experimental design, ¿ok? Y no los sabemos y no los vemos, ¿ok? Porque pensamos a veces que la academia es lo más liberal, lo más que es, ¿sabes? Eso es todo, pensamos en todo. No. Algo que ha demostrado, algo positivo que ha demostrado Trump, es que en la academia es donde más racismo hay, y el racismo del malo, porque es el racismo racionalizado, racismo excusado, racismo que se busca explicar. Ahora mismo en Michigan State acabamos de sacar
al el vicepresidente de investigación, VP of Research, porque el tipo es un patrocinador de eugenics. Y yo empecé a sacarle fotos de los Twitter que él estaba haciendo. Y empezamos por allí y terminó votado. Muy bien. Votado. Muy bien. Pero es fuerte porque hubo resistencia hasta que se metió el comité. Es una asociación de estudiantes graduados que la mayoría son alumni y están en esta cooperativa que hicieron, es una cooperativa y tienen mucho poder porque es una cooperativa dentro de ¿sabes? Patrocinada por MSU, dentro de la estructura de MSU, tienen bastante poder. Y ellos cogieron la historia y no hubo para atrás. El presidente le tuvo que pedir la renuncia y se salió. Pero sí, cuando pensemos, Claudia, gracias por ese comentario, nos ponemos gringolas nosotros también y tenemos que nosotros reconocer cuáles son nuestras gringolas y quitárnoslas. ¿Alguien más? Hay muchas barreras también cuando se refiere a citas médicas o a conocimiento en general, especialmente para las personas mayores. Muchas veces lo explican de una manera que si la persona no sabe absolutamente nada de biología, no lo van a entender. Y también pienso que es un problema porque la mayoría de las personas que se ven afectadas por demencia son personas mayores. Especialmente, por lo menos aquí, cuando se trata de personas que son pobres o que tienen poco acceso a la educación, y si tienen, por ejemplo, si son sordos encima de eso, o tienen problemas de la vista, pues aún más difícil. Por ejemplo, mi abuelo es sordo, él escucha, eso no le habla bastante alto, pero él no escucha las noticias, él solamente ve las imágenes que ponen, pero no tienen subtítulos, no tienen alguien que esté hablando en lenguaje de señas en la parte de abajo. Y bueno, Sí. pues Claudia, yo creo que tocas un tema también que es, a toda desgracia tenemos que buscarle el aspecto positivo. A todo problema en la vida tenemos que buscarle qué podemos aprender de ese problema. Y si algo COVID-19 también nos ha demostrado es la inhabilidad del científico de comunicar conocimiento científico. ¿Cómo nosotros no tenemos la habilidad por nuestro entrenamiento de poder llegar a entender las estructuras políticas, establecer una estrategia para poder promover cambio efectivo? Y sí, los políticos tienen su agenda. Y sí, los políticos tienen a quién escuchan y a quién le da para que ellos los escuchen, ¿verdad? Pero es nosotros poder tener esas destrezas y reconocer esos problemas para poder llegar a ese cambio. Y nos ha dado fuerte, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, poder tener ese oído. Y tienen a Carmen, que se ha dedicado a hacer programas de traer esos recursos para trabajar el diálogo de qué se puede hacer. Y acá también se han hecho esfuerzos de ese aspecto. Pero ¿cómo llevamos ese conocimiento y ese diálogo académico al aspecto del cambio de política pública? Tenemos que empezar, ustedes, la próxima generación, tiene que empezar a entrenarse a cuáles son esas estrategias, qué funciona, qué no funciona. Yo estoy detrás, hablando, Carmen, con Daniel, le comenté, hay que hacer un estudio de qué funcionó y qué no funcionó para promover cambio. Porque de esto hay que aprender, de esto hay que nosotros tenemos que educarnos de cuáles estrategias funcionaron y cuáles no funcionaron y cuáles promovieron la resistencia, ¿ok? Yo tuve unas discusiones desde acá con oficiales de allá que fueron como al principio uno tratando de bregar y bregar y bregar. Cuando llega el tiempo que es
ya que no quieren hacer, entonces, ¿cómo evitar que el volumen suba? Y yo no le tenga que evitar que no están haciendo nada. O sea, yo creo que es algo que debemos aprender, es algo que debemos utilizar nuestra capacidad intelectual para desarrollar esa, esos planes de transformación que nos haga efectivo ese cambio que necesitamos. Yo creo que sí, hay personas que no importa lo que le digamos, no va a querer porque tiene un oído, tiene los oídos ocupados con las personas que les deben. Pero hay maneras de cómo nosotros hacer las estrategias para poder llegar a esos oídos, poder promover cambio. Y tenemos que autoevaluarnos de como científicos podemos impactar más allá de nuestra comunidad científica, cómo impactar a la comunidad. Y yo creo que ustedes tienen muy buenos ejemplos allí cerca de ustedes que están haciendo ese esfuerzo para llegar a la comunidad y para promover ese cambio. Y yo creo que ustedes están en buenas manos para recibir ese entrenamiento y para ver qué ustedes pueden hacer también diferente para avanzar ese esfuerzo. Luisa. En ese aspecto, definitivamente lo primero la primera estrategia que se me ocurre es hacer más amena la información científica, porque he notado muchas veces que hasta inclusive los PI que nos han estado dando estas semanas un journal club, que ni ellos mismos te nos fuiste, logran Luisa. comprender del todo algunos journals. Volví. Nada, que hasta propio PI que nos han estado explicando, hay cosas que no logran del todo entender porque los autores van demasiado con tecnicismo, lo cual tampoco está mal. O sea, entiendo que es por algo el área científica tiene esa particularidad y esa característica. Pero sin embargo, cuando nosotros queremos compartir esa información con personas que no se encuentran del campo, me fui de nuevo, ¿verdad? No, ya volví. Estamos siguiendo. Que cuando nos queremos, que cuando queremos compartir información con personas ajenas al campo, entiéndase cualquier otra persona, pues no le encuentra el interés y a veces no es tanto que no le interese, sino que al no comprenderlo, pues puede entonces llevar a eso. No tanto que no le interese desde un principio, es que al no comprenderlo, pues no quiere recurrir a profundizarlo. Entonces, por ejemplo, o sea, es como si viniera un abogado a mí y me empieza a hablar de leyes, no lo sé, no sé de código, de política, por lo tanto pierdo el interés. Es lo mismo con los políticos, ellos no comprenden del todo, mucho tecnicismo, pues la comunicación es bastante poca. Entonces, definitivamente, una de las principales estrategias que se me ocurre hacer un poquito más amena la forma en que nosotros hacemos el delivery de información a las personas, que hacerlo más accesible, como dicen, en arroz y habichuela. Sí, yo creo que, Luisa, ese es un punto bien importante. Yo creo que a veces en la comunidad científica nos queremos hacer los más sofisticados. Y hay áreas que se necesitan, ¿no? Hay áreas que son bien técnicas. Para eso hay journals especializados que se debe publicar esos aspectos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos sacando ahora Technical Notes y es hablándole a los que dirigen centros de proteómica. No le estamos hablando al público en general. Pero yo creo que nuestro entrenamiento como científico nos lleva a cometer ese error, nos lleva a hablarle a una comunidad científica. Ese es nuestro entrenamiento. Y fue una de las razones principales por la cual en NeuroID el Community Outreach fue crucial en el establecimiento del programa NeuroID. Porque desde hace ya, ¿cuántos son? Ya están en el tercer ciclo, ¿no?
si empezamos ahora los próximos 5? Nosotros desde su origen, ¿ok? Ya una década atrás, estábamos viendo que Community Outreach y exponer al estudiante desde temprano para desarrollar esas destrezas y poder entender la necesidad de poder comunicar la ciencia es importante. Y pues ahora pues ya, como Claudia puso en el chat, ya se está dando cuenta más de una década ya que nosotros ya habíamos hecho, se está dando cuenta de la necesidad y hay programas que entrenan allá a los científicos para mejorar su comunicación científica a la comunidad. Pero es algo que se ve como un entrenamiento adicional, no dirigido, a veces se le quita hasta la importancia. En los mismos study sessions hay que debatirlo, Carmen, a veces porque, ¿sabes? Somos muy tradicionales, muy dogmáticos. Al científico no le gusta que le usen la palabra dogma, pero somos bien dogmáticos. No nos gusta el cambio. Y cuando nos ponen cambio, tenemos que hacer un comité y del comité un subcomité y del subcomité otro subcomité para entonces después evaluar y hacer un survey para preguntar, para después evaluarlo en el comité del subcomité y poder después tomar una decisión. Ya la pregunta original cambió. ya estás atendiendo, ya el problema cambió en otra fase y ya la solución que viene después de todo ese proceso ya no es válida. Así funciona la academia y funciona muchas de las estructuras tradicionales dogmáticas, así es que está sucediendo. Maris, queremos escuchar tu opinión. Está en el chat, pero nos gustaría escucharla. Sorry, que se me está haciendo un poco difícil como que hablar porque me duele mucho el cuerpo. Ok. Como que respirar, pero... está teniendo... ¿Tienes COVID? No, pero a mí siempre me da mucho dolor y pues también he estado como que en el hospital la semana pasada y estoy un poquito mal, pero pues, para adelante. Sí, bueno, pero espero que te mejores pronto, ¿ok? Muchas gracias. Lo que quería decir era que yo creo que como científico es muy importante como de conocer tu audiencia, porque lo mismo que va a captar la atención de otros científicos, no va a ser lo mismo tal vez que va a captar como que la atención de alguien que no esté en este ambiente científico de nosotros. Porque si me pongo a hablar de los diferentes genes y de todas esas cosas con sus nombres específicos y dando unos detalles que pueden ser confusos a una persona que no conoce de esto, que está en humanidades o en ciencias sociales o que está haciendo otros tipos de trabajo, eso a ellos no le va a interesar tanto como si tú le hablas las cosas de una manera pues más simple. Y pues sí, yo creo que ese era el punto que quería traer, que siempre es importante saber comunicar tu ciencia de 20 maneras diferentes, porque las 20 maneras van a ser importantes para impactar a la sociedad y a sus diferentes como que spectrums. Muy bien, Omaris. Nuevamente espero que te mejores pronto. Cuídate mucho. Yo creo que es importante que ustedes puedan hablar en diferentes círculos, puedan reunirse con sus colegas. Miren, yo aprendo tanto y me encanta hablar tanto con personas que son antropólogos, que son historiadores, que trabajan en ciencias sociales. A mí me encanta, me fascina, me siento bruto cuando los escucho hablar, porque tienen una expectativa completamente diferente a la estructura de razonamiento que tiene un biólogo molecular. Yo trabajo ahora con este esfuerzo en la comunidad, trabajo principalmente con sociólogos
y pues ellos identifican mis limitaciones y yo puedo identificar las limitaciones de ellos en entender este problema complejo que se llama la enfermedad de Alzheimer. Pero podemos entonces llegar a un punto en reconocer el intersecto biológico social y es sumamente fascinante. A mí me drena, en las reuniones que tenemos semanales drenan porque son unos debates, una sumamente interesante intelectualmente, ese conexión intelectual para pensar en todas las posibilidades cansa. Es mucho más fácil hablar con mis bioquímicos, neurocientíficos en el departamento que hablar con un sociólogo, ¿verdad? Porque estamos en el mismo nivel, a veces damos las cosas por dadas y seguimos, ¿sabes? Y no drena tanto, ¿no? Pero yo, un consejo que le puedo decir es que envuélvanse en proyectos interdisciplinarios. Eso los va a hacer crecer como humanos y como profesionales. Tiene esa ventaja de hacer esos proyectos interdisciplinarios. No le tengan miedo. Aquí yo tuve, al principio, cuando llego acá, tuve que pasar por un proceso de tenure, de permanencia nuevamente. Y mi director de departamento me decía, pero es que tú te estás dividiendo demasiado. O sea, en un momento me dijo, aquí yo te contraté para que trabajaras en el bench y establecieras las facilidades de proteómica. ¿Qué tú haces en la comunidad? Digo, bueno, yo no mentí, mi presentación demostró todo lo que yo hago, mi CV lo demuestra, así que yo sigo siendo yo y después ustedes decidirán si me quedo aquí o me voy para otro lado, pero yo no voy a cambiar mis intereses profesionales por un tenure. O sea, pues olvídate, que yo voy a mí y yo estoy haciendo lo que me interesa. Y claro, alineado quiero poner eso en contexto, ¿no? Alineado a beneficiar y hacer crecer el departamento, porque eso fue algo que él no estaba viendo y ahora la razón por la cual yo estoy haciendo community testing es porque él me puso el dinero para que yo lo hiciera, no porque yo tuviera los fondos, ¿ok? 6 años después, él me da el dinero a mí para que cuando yo le digo, mira, esta preocupación la tengo, el test que estamos haciendo se desarrolló con la técnica con la lab manager de él y otro colega utilizando instrumentos de su laboratorio. ¿Ok? ¿sabes? Él ha cambiado y ha visto la importancia de esto. Y pues, claro, yo tuve que entender que estaba nadando en contra de la corriente, pero ya no, ya ahora voy por ahí, poco a poco. Muy bien. Muy bien, bueno, ¿algún otro comentario para el doctor Vega? Ya estamos llegando a las 11 y ellos tienen ahora al mediodía, se reúnen con José Enrique para que les hable de su laboratorio. Le dicen que yo esperaba que estuviera aquí para decirle un par de cosas también. Pero... ¡Ay, bendito! No, fíjate, él hace otras cositas, pero sí, no, yo sé. Lo puede, yo le dije que yo me encargaba de neurociencia y sociedad y él me dijo, pues muy bien. Sí, yo sé. Mire, yo tengo que decirle a ustedes que ustedes tienen unos profesores sumamente comprometidos que le deben servir de ejemplo a ustedes. Son personas que han pasado por muchas y han estado allí tratando de mantener la institución, porque si algo yo extraño, además de algunos colegas como Carmen y José Enrique, Carmen, tú sabes cómo soy yo. Yo soy así. Algunos colegas como Carmen y José Enrique, algo que extraño muchísimo es el valor que tiene Puerto Rico y es su juventud. Y es la capacidad que sus jóvenes, capacidad intelectual de sus jóvenes. Yo creo que Puerto Rico
Dios quiso que fuera 100 por 35 porque si no nos apoderábamos del mundo. La capacidad que hay intelectual, la capacidad que hay profesional es enorme. ¿Cómo traducimos eso y cómo llevamos eso a otras estructuras en donde podamos cambiar? Yo creo que en el futuro debemos fundar un partido de científicos nada más y quizás fracasemos porque necesitamos otros aspectos, ¿no? Pero yo creo que algo que extraño son la capacidad de poder interaccionar con jóvenes como ustedes y no tienen, quiero dejarle claro, no tienen nada que envidiar a ningún estudiante subgraduado que esté acá. Nada. Es más, yo por experiencia propia y como estudiante, como ustedes, cuando estaba en Mayagüez, y después como profesor aquí y allá en Puerto Rico, tengo que decirle que he tenido estudiantes que están bien atrás, intelectualmente y técnicamente, comparado con ustedes y vienen de universidades élites. ¿Ok? Así que nunca pongan en duda su entrenamiento, nunca pongan en duda su capacidad. Es ese aspecto de tener una inseguridad profesional, ese impostor syndrome existe. Pero es un síntoma de la estructura racista y discriminatoria en la cual nosotros nos hemos desarrollado, que nos afecta nuestra psicología y nos vemos dentro de esa misma estructura. ¿Ok? Nos vemos como que estamos limitados dentro de esa estructura y al contrario. Yo creo que otro take home message que les quiero dejar es que nunca pongan en duda su capacidad y mucho menos se sientan menos que nadie, porque el entrenamiento que ustedes están recibiendo, hay estudiantes acá y en universidades élites que los envidian porque ustedes están teniendo un entrenamiento de excelencia y con Carmen y José Enrique definitivamente modelos a seguir. Así que sigan adelante, siempre recuérdense de sus raíces y cualquier pregunta, mi dirección Carmen la tiene. No duden en enviar un correo, no duden en llamar. Estamos acá para sus órdenes, lo que necesiten. Muchas gracias al doctor Vega. Pues nada, pues con esas palabras tan inspiradoras, porque ellos tienen, cada vez que yo puedo, les digo eso también, tú sabes, todos los días que los veo. Hoy para ustedes, esto es para adelante, como así, como el elefante, tú sabes. Esto aquí no hay break. Y ellos, este grupito, hoy es el grupo número 11, ¿verdad? Ustedes son 11, hay que poner, no, 10. ¿Cuál es el número de ustedes? El 10, imagina. El 10. Irving, siéntete orgulloso, son 10. Multiplica por 8, 80 muchachos que pasaron por tu visión. Así que siéntete bien orgulloso que it's going on, tú sabes. Y te lo agradezco muchas veces porque Irving lo extrañamos acá en Río Piedras, él lo sabe. Nada, pues entonces nos estaremos comunicando. Que tengan una excelente tarde con el doctor García. Gracias, Irving. Y estaremos en comunicación. Así que tal vez veremos al doctor Vega de manera presencial en algún momento.